En el capítulo anterior terminamos repasando cómo una movida de rock llega a su mayor suceso en el año 1972. Desde una perspectiva social y política, su surgimiento se da junto a un crecimiento de la violencia en la vida pública. Las medidas prontas de seguridad y el estado de guerra interno eran la respuesta del gobierno a la creciente actividad llevada a cabo por la guerrilla. Estos hechos se transformaron en recurrentes e ineludibles para los entrevistados que vivieron esos años. La movida de rock no se encontraba dentro de las excepciones. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Medidas prontas de seguridad significa que no puede, que más de dos es una multitud, por ejemplo. Significa que tienes que andar siempre con los documentos, nunca levantes un papel en la calle, nunca. Y nunca lleves una libreta de teléfonos, nunca. Consejo de sobrevivencia. Para las autoridades representábamos todo lo que iba en contra de la autoridad. Un joven que estuviese vinculado o más concientizado políticamente y que estuviese de repente activando o militando políticamente, nosotros teníamos esa misma apariencia de repente. La cultura de los hippies o del rock o la cultura del pelo largo, es decir, todo lo que iba en contra de lo establecido, era todavía con más fastidio, digamos, que ellos reaccionaban, porque como que tenía más osadía el joven en andar así en ese momento. Esto es antes de la dictadura, con las medidas prontas de seguridad. Bueno, fui detenido, llevado a una comisaría. En la comisaría estuve 24 horas detenido, casi 24 horas. Y cuando salí de la comisaría en libertad, porque no había cometido ningún delito, a unas cuadras me detuvieron de vuelta y me metieron en cana de nuevo, ¿no? La barba, el pelo largo, la ropa menos formal, el estar hasta altas horas en un bar o andar por la calle de noche tarde. Es decir, cualquiera de esos argumentos. Porque ya no puedo saludarte abiertamente, porque ya mi piel es un oído permanente, porque ya es hora de pintar todo de verde. Vamos a mirarnos más de frente. ¿Cómo no sentir miedo si podías terminar, en el mejor de los casos, en una comisaría de barrio? Y en el peor de los casos, en un cuartel y torturado. Porque yo marchaba preso por cualquier cosa. Me conocía, vi una pintada y me conocía la letra, miro, Filico, está Cuarembó, ¿no? Grita un poquito más fuerte. Tenía amigos en esa época cuyos padres no eran para nada de izquierda, sino todo lo contrario, y mis amigos habían sido educados con una cabeza pachequista quizá. Es compañeros de liceo, pero eran tan castigados por la policía, castigados en el sentido de la prepotencia, ¿no? Que empezaron a tomar una conciencia política a partir de decir ¿por qué me tratan así? ¿Qué hice yo? Y ahí empezaron a investigar, a leer, a juntarse con otra gente y terminaron siendo con una ideología bastante más clara que la que los padres le habían enseñado, simplemente obligados casi por los mismos policías. Yo no sé qué fue lo que pasó, lo que aquí sucedió, desde que yo me fui, sigue igual. Las racias en las cuevas o después de los bailes o en los recitales o en los festivales se veían muy a menudo y principalmente, digamos, por ese aspecto estético de la gente más vinculada con el rock, ¿no? Muchas veces agarraban y bueno, no te llevaban, pero andaban con tijeras y te cortaban el pelo. Por ejemplo, un día la Juventud Uruguaya de Pie, sencillamente porque yo estaba jugando en un gimnasio y tiré una pedrada arriba de un techo porque tenía 13 años, sin ninguna connotación política fue esa pedrada, simplemente porque había unas claraboyas rotas y yo quise romper alguna más. Bueno, aparecieron un montón de niñitos
Yo tendría 13, ellos tendrían 13, 14 nomás, con unos revólveres que yo los vi grandes de este tamaño, me los pusieron acá y me preguntaban por qué había tirado esa piedra. Las cosas que dicen algunos de los textos de Dino son bastante más fuertes que las cosas que dicen algunos de los discos de los folcloristas de la época. Dino también era un músico de poco público. Yo creo que también Dino tuvo una influencia bastante grande en lo que vino después. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros. Estábamos ya en pleno Pachecato. El hombre gobernaba con medidas prontas de seguridad. Yo salía a la calle con el que en ese momento tendría 5 o 6 años, que era mi hijo mayor. Salía a jugar en un cochecito, yo me sentaba en la puerta a tomar mate mientras él andaba por la vereda, y pasaban las chanchitas y el tipo de bajada, ¿qué está haciendo? No puede tomar mate afuera, lléveselo para adentro. Consuelo de los que viven siempre arrastrados. Usted no puede estar tomando mate en la calle, te llevaban preso si vos no tenías la cédula y ibas para adentro. Y son cosas que todavía me quedan. Yo voy por la calle y viene un policía y me tanteo el bolsillo a ver si tengo la cédula. Son cosas que te quedan, no te vas a olvidar nunca más. Fuimos agredidos, se quedaron con una cantidad de sueños nuestros y todo eso por el solo hecho. En ese momento nosotros les llevaba el pelo largo. Si tú quieres. El compromiso social y político de las letras de Dino iba acompañado de búsquedas y hallazgos en lo musical. El malambo, ¿qué se puede hacer con el malambo? Y nosotros ya estábamos totalmente politizados, ¿no? Entonces usamos el malambo para hacer la primera parte y la segunda parte un texto de Boris Vian que me había dado Bernardo Bergeret. Hermano americano, hermano americano, esta es para vos. Hermano americano, americano hermano, acordate que el dueño del mundo no es el más fuerte, sino el que tiene la razón. Chic, chic, 2 golpes y empezar. La guitarra iba haciendo ese ritmo 6x8 totalmente jazzista, y arriba iba el Dino diciendo: los piratas tienen 1000 fragatas, sables puntiagudos, no usan corbata, tienen pelos en todas las patas, cabeza de muerto y las manos largas. Los piratas son todos del este y muchos se asustan cuando hablan del pueblo. Una vez que se han jubilado, postulan su nombre para diputados. O sea, no sé si te das cuenta con la mano, chao, es cortante era la historia. Entonces después de eso una frase de guitarra y 2 golpes de batería, clen, y otra vez al malambo. Por supuesto no cayó muy bien. Ya no puedo más. Jorge Barral es el primero que decide irse del país, sumándose a una oleada migratoria que comenzaba a ser cada vez más numerosa. Gente se está volviendo mierda, tus propios amigos te han de fallar. Se sentía muy oprimido en Montevideo por la situación política. Me voy despidiendo de la gente amiga, un nudo en la garganta se me está por hacer. Quizás ya no vuelva, quizás no me escriba. Fue tanta gente a ver ese recital que al final quedó muchísima gente, había afuera, estaba llena la calle, todo habían parado el tráfico en Rivera, y en el último tema abrieron las puertas y dejaron entrar a todo ese mar de gente. En 1972 es un año de quiebre desde el punto de vista institucional. El 12 de abril fugan tupamaros de la cárcel. El 14, un comando tupamaro mata, entre otras personas, a Armando Acosta y Lara, acusado por ellos de ser uno de los cabecillas de los escuadrones de la muerte, integrados por civiles y militares de extrema derecha.
La policía y los tupamaros se enfrentan a tiros en varias zonas de la ciudad, muriendo 12 personas y quedando varios heridos. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Ese mismo día, varios hombres de civil con un brazalete blanco entran en la sede del Partido Comunista a tiros, gritando "cuerpo a tierra". Al día siguiente, el Parlamento vota el estado de guerra interno. El día 16, hay varios atentados contra domicilios de personalidades del Frente Amplio. El 17, los militares atacan a la seccional 20 del Partido Comunista, asesinando a 7 personas. El 18 de mayo mueren 4 soldados en un ataque tupamaro al jefe del ejército. A fines de mayo se encuentra la cárcel del pueblo, reducto en el cual los tupamaros secuestraban a personas que, según su prédica, eran responsables de crímenes e ilícitos que iban en contra de la nación. La violencia estaba muy presente en la vida pública. Fueron momentos muy difíciles. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo trabajaba mucho en Canal 4 y el canal tenía toda una cubierta de metal que se ponía a funcionar porque todos los días había problemas de bombas de alquitrán, de bombas molotov y de tiros. Yo hacía un programa diario en Canal 4 al mediodía que se llamaba Frente a Frente, que lo hacía junto con Eduardo D'Angelo. Y ahí se ponía la cubierta de metal porque ahí rebotaban las bombas molotov. El peor año de eso fue el 72. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. El clima que se vivía era un clima agobiante, un clima donde existían secuestros, donde existían robos, donde existían voladuras de clubes como el bowling o Carrasco. Y todo eso, lógicamente, iba creando un clima. Y hubo, en mi caso, canciones que utilizaron un lenguaje más directo. Pero no fue un acto consciente, fue como que estaba en el oxígeno que se respiraba, ¿no? Cuando uno podía ver, por ejemplo, la foto de una muchacha requerida como subversiva, con todas esas palabras antipatria, todo lo que ponían en la época, innombrables llegaban a llamar a la gente que luchaba. Aparecía la foto de una muchacha y eso te hacían hacer una canción, ¿no? La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Bueno, en la vuelta dedicamos la canción La Milonga del Fusilado en Durazno a un hombre, un doctor, un médico de ahí de Durazno que lo estaban torturando. Sabíamos que estaba preso y lo estaban torturando. Le dedicamos una canción. Y bueno, por supuesto, nos sacaron rajando. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán aunque no estoy. Era una reivindicación de un fusilado, ¿no? Una milonga que lo había hecho el Negro Gutiérrez, Carlos María Gutiérrez, para el Che cuando murió el Che, cuando lo fusilaron. Perdimos espacios oficiales, ¿no? Pero no en la memoria colectiva, al contrario, me parece que se ganó. Y no me arrepiento de nada. Entraba la gente de jefatura y ponía a todo el mundo manos hacia arriba, contra la pared, revisaban a la gente, se llevaban algunos. Después, no sé, un par de veces a mí se me metieron en algunos recitales. En el fondo, me acuerdo uno que yo dije algo, dije, este señor que está ahí, que era uno de jefatura, ¿no? Lo apunté con el dedo, cosa que no me gusta hacer, pero a veces sí. Y bueno, se fueron. Una de las preguntas recurrentes es, ¿hasta dónde las canciones
pueden ayudar a cambiar las cosas. Preguntadico varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas agitadóricas, ay, qué preguntica, más infantílica. Una canción no cambia nada, pero nada se puede cambiar sin la cultura, sin esa otra ala del proceso humano, ¿no?, que es tan importante, que es la cultura, y en ella la canción. Cómo la canción llegó a todos los niveles en que no había que detenerse a leer, sino que entraba por esas cosas sin fronteras que es el oído, en medio de la gente haciendo otras tareas. La radio tiene un rol muy importante. En general era censurar, pero había algunas radios por las cuales se deslizaba la canción. Y también el disco y el cassette, todo eso circuló mucho entre los jóvenes. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Un hecho policial que involucraba a uno de los músicos más populares de la época es muy recordado. Linda la madrugada con ese sol. En el 72 se produce el encarcelamiento de Biglietti, que es un operativo de inteligencia simplemente para medir a ver qué es lo que va a pasar con la opinión pública. Los interrogatorios con máquina de escribir que me tocaron son a nivel de una canción que se había pasado por la radio y que hablaba de ciertas cosas que, bueno, a un militar no le cayeron bien, y por ahí vino la denuncia. La canción era Solo digo compañeros. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Se lanzaba casi a diario alguna mentira respecto a la situación de Biglietti para ver en qué medida había reacción popular. Pero que le habían cortado las manos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, acá todos los amigos estábamos muy preocupados. La utilización del rumor, de la técnica de rumor, como una técnica de inteligencia. En un momento, sorpresivamente, me llevan a una conferencia de prensa, como si del calabozo de la oscuridad te traen acá lleno de gente, cámaras, y entonces la intención era preguntarme si yo había sido torturado, intención y hecho, ¿no? Eso fue lo que hicieron. A lo cual yo contesté que yo personalmente no había sido torturado, lo cual era cierto, nunca me tocaron. La sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano, la sangre de Tupac, la sangre de Amaru. Manipularon una situación tratando de, lanzado el rumor de que le habían cortado las manos a un cantante, un guitarrista, demostrar que si lo mostraba y él no había sido torturado, nadie había sido torturado en el Uruguay. Es una mentira que tuvo patas cortas, porque lamentablemente siguió ocurriendo que murió gente en la tortura, ¿no? La liberación fue, sin duda, tras la conferencia de prensa, es un elemento a tener en cuenta. Pero también vi que había habido campañas, había habido unas manifestaciones de gente joven uruguaya alrededor de la jefatura, con mucho riesgo también, quemando llantas, me enteré de todo eso, ¿no? Y también habían llegado adhesiones del exterior, de Sartre, de Mitterrand, de personajes muy conocidos, que yo pienso que en el conjunto de cosas confluyeron en que me soltaran, ¿no? Era horrible, con el Pepe Guerra levantábamos firmas en Buenos Aires, estábamos en Buenos Aires nosotros, y visitamos a mucha gente, a cantantes, Edmundo Rivero, por ejemplo, que firmó, y no lo conocía Edmundo Rivero a Biglietti. Dijo, ¿qué canta ese muchacho? Hablaba así. Y ahí le dijimos lo que cantaba. Dice, pero no se puede meter preso a alguien porque cante. Claro, por supuesto, el tipo no podía concebir. La finalidad fue fundamentalmente esa, una maniobra de inteligencia. Además, en cierto sentido, medir hasta dónde se podía llegar. En esa detención, Biglietti compuso un cielito, llamado Cielito del Calabozo.
Cielito del uniforme, que no es cuestión de galón, debajo de la apariencia puede haber un corazón. Cielo, y si no hay corazones, se los haremos nosotros, con guitarra o sin guitarra, con cerrojo o sin cerrojo. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día. Cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día. En 1973 crece aún más la tensión. En febrero, el presidente Bordaberry nombra como nuevo ministro de Defensa al general Francese. El ejército y la Fuerza Aérea desconocen su autoridad. La Marina se acuartela en la Ciudad Vieja para defender al presidente y a las instituciones. Se temía un enfrentamiento. Pero no había ómnibus. Entonces dije, bueno, yo llegó tarde y empecé a caminar, pero empezar a caminar era como Jurassic Park. Una cosa de loco. Y iba frente al Sporting y una chanchita al lado mío. Yo le digo, buen día, ¿qué pasa? No sé cuánto. Todo, las manos contra la pared, ¿qué llevas en la bolsa? Llevaba el termo, el mate, las galletas. ¿Dónde va? Voy a trabajar. ¿Dónde trabajar en Radio Centenario? Bueno, muy bien, ¿a qué hora tenés que dar? A las 6 de la mañana, un fenómeno. Dentro de un rato vamos. A la radio, abrí la transmisión y a las 7 llegaron. Armado hasta los dientes a ver dónde estaban la planilla del Ministerio de Trabajo, a ver dónde estaba, si estaba mi nombre ahí, si yo trabajaba. En ese momento, cuando se abre la transmisión, que se toma la señal de mesa de radio, que el otro, aparece a don José y no entendía nada. El 9 de febrero de 1973, las Fuerzas Armadas leen el comunicado 4 y al día siguiente el comunicado 7 en los medios de comunicación. Estos comunicados desconocían a la autoridad del Poder Ejecutivo y recogían algunos de los postulados de la izquierda con una sutileza no menos importante. Fueron leídos con la canción A Don José, cantada por los olimareños como música de fondo. Evidentemente había un juego de engañar a la opinión pública y por eso que fue que parte de la izquierda creyó que esos militares eran peruanistas. Y la utilización de la música ahí fue uno de los elementos más de disuasión más importantes para hacer creer aquello que no era en realidad. Los olimareños eran un símbolo popular de enorme importancia, habían sido el fenómeno de música popular más importante desde Gardel y era algo que resonaba en todos los hogares de todo el país. Yo estaba en 33 en la casa de una hermana mía durmiendo. Y ella me dice, mirá, dice, dieron un golpe de Estado y están con ustedes, me dice mi hermana. Es como si nosotros fuéramos gobernantes. Digo, ¿por qué decís eso? Dice, no, porque mirá, ahí están cantando ustedes. Se equivocó, pienso el que puso eso, ¿no? Nos usaron. Lo usaron a Rubén Lena. Nos usaron a nosotros. Nos dolía, porque escuchar a los olimareños cantando eso con el escudito que te ponían, una placa con el escudo nacional, y bueno, y aparte leyendo los artículos 4 y 7, bueno, era muy fuerte, ¿no? Supongo que esto va a durar poco, decíamos, en aquel momento, ¿no? Luego de unos meses, en junio de ese año, tras divisiones internas en las Fuerzas Armadas y arduas negociaciones entre algunos militares y la guerrilla tupamara derrotada y en la cárcel, se llega al 27 de junio, fecha en la que los militares entran al Parlamento, disuelven las cámaras y formalmente se da el golpe de Estado con una particularidad. El presidente Juan María Bordaberry, luego de ser una de las principales figuras en este proceso, se mantenía como presidente. Nuestro Partido Nacional se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. El nombre de su más radical
e irreconciliable enemigo que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! Y también le decimos a quien quiera ser tirano que sobre su sombra ignominiosa estará siempre la sangre y la luz de Brun, nuestra lucha, nuestro combate y la decisión de defender las libertades con nuestra vida, con nuestra sangre y con nuestra muerte si fuera necesario. Se aplicaron medidas prontas de seguridad. La Asamblea General, en uso de facultades constitucionales que nadie nunca sensatamente osó discutir, resolvió levantarlas, y un presidente de la República que también ensució un juramento que pronunció por algo que notoriamente no tiene, desconoció aquel pronunciamiento. La situación, digamos, del golpe franco hizo que se tuviera menos pruritos para establecer ciertas cosas legales, ciertos decretazos que llevaron a alguna prohibición concreta con nombre y apellido. El caso de los olimareños, que tuvieron el honor de tener un decreto de Casa de Gobierno solo para ellos. Nos llaman que tenemos que presentar, nosotros vamos a la jefatura y ahí es que nos informan, mira, tenemos este decreto así, pum. Queremos que lo firmen, que ustedes están informados de que no pueden realizar más trabajo, que no pueden, no pueden realizar más actividad. Entonces nosotros después vamos al EMACO, me acuerdo, a hablar con un general que había ahí, Burgueño, creo que era el nombre de él, que era el jefe del EMACO, que entonces queda el estado mayor de las fuerzas conjuntas, una cosa así. Y él, bueno, dice que, a ver, por qué era la causa, entonces él nos explica, no, yo, mirá, tengo todos los discos de ustedes, dice, yo escucho los olimareños, dice, pero ustedes teniendo cosas tan bonitas cantan esas cosas tan feas. Y los demás casos que tenían prohibiciones, pero unas prohibiciones que eran de hecho, pero no de derecho, en el sentido que no habían sido dichas explícitamente, pero que se ejecutaban en la cosa cotidiana. Enseguida que vino el golpe, hubieron listas de prohibidos de parte del ESMACO, de que no se podían grabar ni difundir. Me acuerdo que tuve la visita de un oficial inmediatamente después del golpe, que me vino a ver en representación de una autoridad superior, que era el grupo de esposas de oficiales de las Fuerzas Armadas. Enseguida del golpe, la CNT declara la huelga general por tiempo indeterminado. Son ocupados los lugares de trabajo. Y armamos pequeñas brigadas con sketch. El flaco Juseca escribió algunas cosas, yo escribí otras, cosas que teníamos, y fuimos a actuar a las fábricas ocupadas. A las 2 horas se las desocupaban, se quedaban afuera, se la volvían a ocupar. Y en esos espacios nosotros entrábamos, muchas veces, en algunos casos tuvimos que salir pelando por las ventanas del fondo de alguna fábrica, porque no podían encontrar gente ajena a la fábrica, obvio, ¿no? El 9 de julio, en el programa de radio Discodromo Show, Rubén Castillo lee un poema de Federico García Lorca, a las 5 de la tarde, convocando a toda la gente a salir a la calle a esa hora para manifestar su rechazo a la dictadura.
Desde antes del golpe de Estado, algunos cantantes tienen que emprender el camino del exilio. 72. Ahí quedo, me buscan, me requieren y tengo que irme. Vamos por Buenos Aires y ahí queda prohibido todo lo mío, ¿no? Bueno, fui a Chile, me ayudaron mucho a pasar a Chile, hubo gente muy solidaria, Juan Gelman, China Zorrilla, que me dieron plata, pero estábamos muy sin plata, con la negra, con la que era mi compañera, y el Tatito, que tenía un año, el guricito. Pasamos a Chile, en Chile estamos un tiempo, canto en Valparaíso, ahí cantamos con Víctor Jara, con Quilapayún, Tilimani, Los Parra, y después viene ya el golpe de Pinochet, y un mes antes nos sacan para Cuba. El disco Trópicos de Daniel Biglietti fue grabado en Cuba con canciones de la nueva trova cubana y de músicos brasileños como la conocida Construção del prohibido Chico Buarque, en el año 1972. En 1973 intenta editarlo en Uruguay. Y efectivamente saldrá Trópicos, qué cosas tan contradictorias, ¿no? Porque había canciones de los cubanos muy fuertes, las de Chico, además yo las traduje, fue la primera experiencia de traducir al español a Chico, que me parece, y bueno, y se entendía todo, y era todo un mundo muy, que no tenía, estaban las antípodas de esa predictadura que estaba ahí. Entonces en un momento cruzo a hacer un trabajo a Argentina, que ha sido mucho el modus vivendi de los músicos uruguayos desde siempre. Cruzo a Argentina y entonces, bueno, me llega aquella llamada familiar típica, ¿no? ¿Qué querés que te llevemos? ¿Qué guitarra querés? ¿Te llevamos alguna ropa? Me habían otra vez ido a buscar. Y yo supongo que sí, que en ese segundo reclamo no iba a haber lugar a maniobras, ni nada, ni cartas de nadie, ¿no? Entonces, en ese momento me quedo, en principio exiliado en Buenos Aires, ¿no? En Argentina, donde tengo muchos amigos. Y de allí me invitan a Perú, donde había pasado recién Víctor Jara cantando. Vuelvo y hay una invitación a Francia, a la Fête de l'Humanité, que es una fiesta política muy grande. Y ahí cambió mi destino por razones familiares, afectivas, ya tomó otro rumbo. En el medio del paseo público murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Nos fueron a ver para ver que actuáramos en el Palacio Peñarol en la fecha que coincidía con el aniversario de la Revolución de Octubre. Por supuesto, la persona que fue nos dijo, lo más probable es que vayan todos en cana. Y entonces se hizo una discusión en Camerata, allá en Buenos Aires, y por unanimidad resolvimos venir a tocar. Me da por llamar al Palacio Peñarol, habló con el gerente y se ve que estaba ya la policía dentro del palacio, habían incautado toda la boletería. Y como se había vendido fuera de boletería unas 600 localidades de platea, por altavoz se llamaban, los que tengan localidades pueden pasar, y no sé qué. Bueno, y nos vinieron a buscar. A todo esto, dos de Camerata, los dos hermanos Rodríguez, habían salido para alertar. Nos dimos cuenta que era una trampa eso. Yo entré ahí y dije, a mí, a Manolo Guardia, ¿qué me van a hacer? ¿No? Entré, cuando pasé la puerta para adentro, me dieron 2 piñas y una patada en el... me tiraron a la mierda, y ahí se termina todo. Te sentís la basura más increíble, ¿no? Y se acabó todo. Un mes durmiendo en el suelo, todo de plantón. Lo que les interesaba saber quién organizaba el concierto y para dónde iba el dinero. Cumplido el mes así, el juez militar nos decreta la libertad por no haber cometido, como decía en el acta, ningún delito ni civil ni militar. Y me acuerdo que le dijimos, ¿pero nos van a dejar trabajar o qué? Mientras no hagan actos para el Partido Comunista, no hay problema. Ustedes saben lo que tienen que hacer.
Montevideo era una ciudad fantasma. Salíamos de nuestro local y casi siempre nos palpaban de armas. Estábamos siempre vigilados. El 30 de diciembre, el 31, nos trasladamos a nuestro local en Punta del Este. Abrimos el 3 de enero y yo caí preso el 18 de enero, aquí en Montevideo. Yo caí preso aquí, pero pude comunicar a Camerata antes de caer y caía preso. Ahí fue cuando en el año 76, cuando este compañero se lo llevaron para adentro, rajamos. Entonces recordaba lo otro casi como un picnic de la primera vez que estuvimos presos. Pues fue muy duro. Nos llevan a juez militar y nuevamente nos leen el acta. Entonces ya no me dio ganas ni de preguntarle, bueno, ¿y ahora qué hace? Y estos 4 meses que estuvimos allí adentro, ¿qué pasa? ¿Quién nos los paga? Y a los 3 días nos estaban buscando otra vez. Entonces nos refugiamos todos en la Embajada Mexicana. Yo me fui a cantar. A mí me contrataron de Madrid, 73, en septiembre. Después del golpe, ¿no? Después ya, o sea, me vino de bigote. La gente andábamos todos medios en Buenos Aires, viste, bastante inseguro ya. Estaba Erro, estaba Wilson, Toba, estaba Michelini. El 20 de mayo de 1976 se dio un hecho que conmocionaría a la sociedad uruguaya. Se encuentran los cadáveres de los políticos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, junto a 2 militantes del MLN, Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes habían sido secuestrados días antes. La dictadura uruguaya los había acusado de sediciosos, llegando a anular sus pasaportes en 1975. Fueron ejecutados luego del golpe de Estado en Argentina por paramilitares y la política de cooperación de las dictaduras del Cono Sur, conocidas como Plan Cóndor. Bueno, ahí me salió el contrato y me fui. Ya era una época, el franquismo, pero el franquismo, ¿qué te voy a decir? Decadente. Habría que darles la salsa por algún cerro, para que vean que los pobres no somos perros, para que vean. Yo fui a cantar mucho a Asturias, y a San Sebastián, al País Vasco, una peña llamada El Sorongo, que era un lugar muy lindo, de amigos. Íbamos a los pueblos cercanos, a las ciudades cercanas a Madrid. Fui a cantar uno de ellos y alguien subió y leyó una carta de ETA, pero yo no tenía nada que ver. Era mi recital, el tipo subió al escenario y leyó. Pero fue toda una estrategia, me parece, porque en ese mismo recital me faltaron los documentos. Y a la mañana siguiente fue a buscar a la policía y me echaron por indocumentado. Cuando iba pasando por Barcelona o por Gerona, no me acuerdo bien, en una estación, alguien gritaba, ¡Sabanero! Yo no era conocido, ¿no? Entonces me asomé por la ventana y alguien me pasó un sobre con plata. Y me fui a... O sea, era dinero. Bueno, yo no sé quién me dio la plata. Alguien solidario, ¿no? No sé, eran muchachos jóvenes, ¿no? Y entonces ahí cuando llegué a Portbou, los mismos milicos de la frontera me dijeron cómo podía cruzar sin que me vieran. Los milicos franceses. Entonces me metí, pasé por atrás de la garita, todo eso, me metí en un tren que salía a Marsella y me fui a Marsella. Yo no sabía una palabra de francés. Pero cuando a mí me echaron a 5 uruguayos. Coincide todo eso, que echaron los 5 uruguayos, con la muerte de Trabal. Trabal era una figura importante en las Fuerzas Armadas, había sido partícipe en las negociaciones con los tupamaros detenidos para pactar un cese a la violencia. En ese momento estaba en París y las versiones sobre su muerte son encontradas. El gobierno y los militares acusan a los tupamaros y estos, a su vez, acusan a los propios militares de haberlo asesinado en un operativo de inteligencia por rencillas internas. Me quedé sin documentos y, bueno, estaba liquidado. Yo me acuerdo, fuimos a la embajada uruguaya a pedir, yo fui a pedir mi pasaporte
y me dijo, no me acuerdo quién era el cónsul, que era el que me llegaba, me dijo, ¿por qué no vas a pedir a Rusia? Otros músicos populares emprendieron más adelante el camino al exilio. Los olimareños y Alfredo Zitarrosa los veremos más adelante. La movida de rock, que vivió un momento de auge a comienzos de los 70, fue muy perjudicada por la emigración. Yo despedí al Flaco Barral, a Daniel Bertolone, que se fue a vivir a Australia, a Jorge Graf, estoy hablando de las cabezas principales de los grupos de rock del momento. Todos los del siglo se fueron. Y se empezaron a ir grupos y solistas, individuos que habían hecho parte de la historia del rock. Se fueron porque no había alternativas para poder sobrevivir en Uruguay. Y los que quedaron se vieron sometidos también a una fuerte polémica con figuras que venían de la canción popular. Por la vida tendrás que luchar. Dos personas reunidas era ya peligroso, tres estaba prohibido. Y una de las formas de delatar de que había más de 3 personas juntas era enchufar guitarra, bajo y batería, ¿no? El problema es si vos eras un tipo cualquiera y te dejabas el pelo largo y andabas por la calle con esas ropas raras, lo más probable es que te subieran una chanchita y te cortaban el pelo ahí mismo, ¿no? Eso pasó mucho. Que comprendan un día que la ropa que llevas no es un disfraz. Canta si eres libre, como el que más. Yo iba a los conciertos de rock y había miedo. Ahí estaban todos los peludos, barbudos, no sé, de la izquierda o comunistas se les llamaban en esa época. Sí, mariquita estaba incluido. El ser mariquita era algo así como ser parte de una revolución de izquierda. No sé, era una cosa muy ridícula, muy ridícula. Yo me acuerdo que habíamos hecho un jingle para Manos del Uruguay y nos pagaron con ponchos. Y entonces yo andaba de poncho por la calle y era constantemente documento. ¿Y vos quién sos? No, pero yo te conozco, vos tocás en una banda, sí. Pues usted, pum, y para arriba. Hay anécdotas de tipos que se cayeron 2 o 3 veces en una misma noche, ¿viste? El rock uruguayo de los 70 surge en el año 70 y llega a tener su auge en el año 72. Se viene todo a pique ya cuando prácticamente entramos en dictadura, a mediados del año 73. Quizás entienda lo que no entiendo, por eso mismo me voy a ir. ¿Y de irme? Que si no podías, o sea, no podías hacer nada, no podías salir a la calle, o sea, a mí me agarraron en Malvin, me pegaron, me hicieron un simulacro de fusilamiento con una metralleta, o sea, ¿me entendés? Con fogueo, o sea, capucha, o sea, todo, pero lo que me hicieron a mí no es nada, o sea, no existe, porque yo no te puedo decir, me pegaron, es una estupidez, ¿me entendés? O sea, todos mis amigos pasaron por situaciones demasiado violentas. Pero nosotros empezamos a pasar por esas cosas y tampoco estábamos tan limitados, no podíamos hacer nada. Las mañanas ya son oscuras, las noches pálidas de un verde gris. Se va muriendo mi aldea, se va muriendo y no es joda. El 73 y 74, por ejemplo, fue un verano sin toques para nosotros, rarísimo. Hacía 5 veranos que laburábamos todo el verano, toda la Costa de Oro. Tocábamos en Punta del Este, un montón de lados y ese verano ni uno. La principal fuente de ingresos no son los discos, son los espectáculos en vivo. Si no pueden, si te censuran, si no te autorizan espectáculos, si te filtran, si tenés miedo de lo que te puede pasar, es lógico que los artistas emigren. Piensa y no olvides, lucha, no te descuides.
organizaron una especie de toque de despedida como que se iban a Europa, tocamos en el Teatro Mació, fue nuestro último toque. Hicimos un solís, que por cierto no fue muy bueno. Había un tipo de uniforme ahí que decía, esta no la pueden cantar, esta no la pueden cantar. Pero para mí fue muy poco esa experiencia porque yo no me la banqué, o sea, yo dije, loco, nos vamos. El movimiento de rock argentino ya estaba increyendo, entonces yo lo que quería era irme para allá. Pero creo que en el caso del rock hay fundamentalmente mucha juventud y miedo legítimo. El miedo no solo a la represión, miedo a qué va a ser de mi vida. Se fueron comunicadores, se fue Carlos Martín, Esteban Leiva, Harley Fox. Es decir, se fue mucha gente como si te hubiera hecho una especie de trepanación craneana para quitarte un lóbulo frontal y perder datos fundamentales del disco duro. Entonces es imposible que pueda sobrevivir una vertiente musical, ¿no? Continuar con la música en el Uruguay de aquel momento hubiera sido casi un suicidio, imposible. Esa movida fue sumamente interesante y fue muy extraño porque se fue diluyendo y desapareció sin haber sido perseguida por el régimen dictatorial. Se autoexcluyó de una manera muy rara. Yo no tengo explicación sobre por qué ocurrió eso, no lo entendí nunca. Cuando Luis Trochón debutó con Los que iban cantando en el 78, tenía un hermoso pelo largo, rubio, y después estuvo cultivando una larga barba deshilachada, ¿sí? Que era parte de su aspecto. Es decir, y no fue un problema especial. Es decir, que esa es una excusa comprensible en el sentido de que probablemente para esa persona fue un asunto de peso, pero que se haya dado colectivamente eso es raro. A mí no me resulta muy claro. Un año y medio después del golpe de Estado, el movimiento de rock uruguayo de los 70s acá había desaparecido totalmente, pero totalmente. No quedaba absolutamente nada ni nadie. Hay un montón de causas. El sello de La Planta, que tanto había apoyado el rock uruguayo, tiene que cerrar por diversos motivos. Por ejemplo, la crisis del petróleo empezó a traer problemas de la materia prima para sacar los discos. Entonces las fábricas en Argentina le daban más importancia a otras editoras. Empiezan a aparecer las discotecas, o sea, todos aquellos bailes que les daban posibilidades de tocar empiezan a desaparecer. En la segunda mitad de los 70, entre el 76 y en el 80, nada más que en España, podés encontrar con nombre y apellido unos 30 músicos que formaron parte del movimiento de rock uruguayo del 70 que estaban trabajando como músicos. En el capítulo siguiente, una nueva generación de músicos comienza a tomar relevancia en 1973. Algunos músicos populares optaron por quedarse. La dictadura decreta a 1975 como el año de la orientalidad. Nuevos músicos son promovidos. Yo ya no tengo caudillo. En 1975 sale el disco La Gesta de Aparicio, reivindicando a uno de los partidos prohibidos. Viene que se viene y en pelo, noche la madura mañana, viene la tormenta cercana, dando manotazos al cielo. Voces de una tierra llamando, brotan de la noche y levantan gritos en dormidas gargantas, rumbo a donde van retumbando. Muchas soledades se juntan, muchas soledades a un hombre, muchas voces con nombre, abren las tinieblas y apuntan. Voces de una tierra llamando, brotan de la noche y levantan, gritos en dormidas gargantas, rumbo a donde van retumbando. Muchas soledades a un hombre,
muchas voces con nombre. Abren las tinieblas y apuntan. La tierra llama